Vamos a hablar en esta oportunidad acerca de los métodos de protección contra la corrosión, específicamente cuando se trata de proteger a los metales y entre ellos a los más utilizados de todos, que son los diferentes tipos de acero. De acuerdo a lo que hemos estado viendo en el curso, los objetivos que planteamos en esta oportunidad son distinguir los diferentes métodos de protección contra la corrosión, establecer fundamentos electroquímicos de algunos métodos de protección contra la corrosión, en todo caso hablando de los aceros, por supuesto, y mostrar un experimento de laboratorio de un ejemplo de protección catódica que se realiza mediante un ánodo de sacrificio. En primer lugar, existen muchas formas de proteger las piezas de acero al carbono mediante pinturas o recubrimientos poliméricos. Uno de los ejemplos lo constituyen las pinturas epoxis. Por otro lado, los frigoríficos, heladeras u otro tipo de electrodomésticos que van a ser sometidos a ambientes muy húmedos suelen estar recubiertos de polímeros en las parrillas o en otras partes con el fin de poder aletargar los efectos de la corrosión de las partes que están formando estos electrodomésticos. Hay fundamentos electroquímicos que permiten explicar cómo proteger al hierro contra la corrosión. Por ejemplo, el método del estañado es aquel en el cual, a través de una lámina de hojalata, una vez que ha sido dañada la capa de estaño, este puede favorecer la oxidación del hierro porque el último está actuando como ánodo y esto se fundamenta en la serie electroquímica. Dentro de la serie electroquímica, aquellos elementos que tienen un potencial de electrodo más bajo que otro actúan como ánodos, mientras que actúan como cátodos frente a otros elementos que tengan un potencial de electrodo aún menor. Por eso, el hierro, ¿no es cierto?, en contacto con el estaño, cuando la capa de este se ha dañado, empieza a actuar como ánodo, oxidándose y perdiendo electrones y permitiendo así la formación a través de la interacción con una película de agua de la electrólisis, ¿no es cierto?, del medio acuoso y la oxidación del hierro. Pero vamos a hablar ahora de qué se llama protección catódica. Como lo indica allí la filmina, la protección catódica es un método que busca reducir o eliminar la corrosión de un metal, de forma tal que la superficie de este metal funcione completamente como cátodo cuando se encuentra sumergido o enterrado en un electrolito. Y este tipo de protección catódica se utiliza para proteger estructuras, haciendo que el potencial eléctrico del metal a proteger se vuelva más electronegativo mediante la aplicación de corriente directa de una fuente de corriente continua externa o se lo une con un material de sacrificio. En este caso podemos observar cómo las plataformas petroleras, muelles, pueden ser protegidos mediante métodos, ¿no es cierto?, que vamos a estar estudiando en esta oportunidad. Primero vamos a hablar acerca de métodos electroquímicos que implican la protección catódica por corriente impresa. ¿Qué es lo que ocurre? Conectado a una fuente de corriente continua se encuentra un cable catódico en un medio que es conductor, en este caso se trata de tierra húmeda, y la función de este cable catódico es proveer electrones al elemento que nosotros queremos proteger, que puede tratarse, por ejemplo, de una tubería. De esta forma, al proveer electrones, el elemento protegido entonces no va a oxidarse,
Imaginémoslo con un acero, por ejemplo, en el cual la oxidación implica que el átomo de hierro pierda 2 electrones y pase a ser hierro más 2. Los electrones que provee el cable catódico al estar conectado con la fuente de corriente continua impiden esta oxidación. Pero por supuesto, como debemos cerrar el circuito, en este medio conductor que vendría a ser ese electrolito que es necesario para que esta forma de protección, no es cierto, funcione, el circuito se cierra con un ánodo. Por lo tanto, de la fuente de corriente continua también sale un cable anódico que se conecta a un ánodo auxiliar que puede estar formado por chatarra de hierro, por ferrosilicio, grafito o titanio platinado. Esta es una forma entonces en la cual se puede realizar la protección, por ejemplo, de tuberías en la industria petrolera, además de un sinnúmero de otros tipos de métodos que son químicos y que vamos a estudiar más adelante. Para poder realizar esta protección, se utilizan rectificadores o transformadores, ¿no es cierto?, que se encuentran presentes en el terreno, que son a los cuales se conectan el cable catódico y el cable anódico. Y hay diferentes formas en las cuales se puede proveer la corriente para que este tipo de rectificadores puedan cumplir su función al estar conectados tanto al elemento que se va a proteger, que está actuando como cátodo, como recepcionista de electrones, ¿no es cierto?, como los ánodos que se van a utilizar, que ya dijimos que podían ser de chatarra, ferrosilicio, titanio platinado, etc. Los componentes básicos de este sistema de corriente impresa son entonces una cama anódica, recibe este nombre, el ánodo, una fuente de corriente continua, el cableado correspondiente. La corriente que provee este rectificador, ¿no es cierto?, u otra fuente de corriente continua, la está proveyendo en vez de funcionar debido a una diferencia natural de potencial para que estos electrones entonces se desplacen a través del cable catódico y lleguen al elemento que se quiere proteger. Cuando estas instalaciones deben hacerse, ¿no es cierto?, en lugares alejados, generalmente se puede utilizar o bien celdas solares para que la protección continúe, ¿no es cierto?, funcionando, provistas de batería para cuando no es posible que a las celdas solares llegue la luz que permita proveer la energía suficiente al sistema, o bien pueden funcionar con un sistema en el cual se puede utilizar un generador, ¿no es cierto?, que cumpla la función de permanecer en constante funcionamiento la fuente de corriente continua que hace llegar los electrones hasta la tubería que se quiere proteger. Por otro lado, como ánodo dijimos entonces, estamos utilizando chatarra o grafito enterrado. La diferencia de potencial entre el ánodo y el cátodo es forzada por esta cama anódica que no es reactiva, por eso es chatarra de hierro o grafito o titanio platinado, mediante la acción de la energía adicional del rectificador que va forzando este flujo de electrones protector. Un sistema de corriente impresa como el que estamos viendo debe de poder funcionar de manera permanente al menos durante 10 años o más. Los rectificadores que permiten el paso de la corriente en un solo sentido
reciben este nombre de rectificador porque no están cumpliendo la función de hacer transformaciones de energía, sino de simplemente proveer esta corriente de electrones. Estos aparatos se alimentan con corriente alterna. Si se trata de un rectificador monofásico, va a estar constituido por un transformador monofásico que se puede alimentar a un primario a 110 o a 220 grados, dependiendo de cómo se haya seleccionado el sistema. Y la tensión de salida del rectificador, por supuesto, se va a ajustar según sean las diferentes necesidades. Las fuentes de corriente también pueden ser termogeneradores que funcionen por principios de termocupla y pueden convertir calor en electricidad o corriente continua sin el hecho de funcionar, ¿no es cierto?, con partes móviles. Todo este sistema permite la protección, por ejemplo, de tuberías en industrias como por ejemplo la del petróleo. Existen formas, ¿no es cierto?, de poder disponer toda esta instalación y lo que se busca es en las tuberías, ¿no es cierto?, realizar las conexiones de forma tal que esta corriente de electrones protectora llegue a la mayor parte de la instalación posible. Las ventajas, ¿no es cierto?, que tiene este sistema, esta forma de protección que veíamos anteriormente por corriente impresa, es que una vez que se ha producido ya la instalación, suelen ser bastante económicas y requerir no mucho mantenimiento. No obstante, se deben realizar análisis periódicamente y estudios de mantenimiento de las tuberías que están actuando como cátodos. Otra forma en la cual se puede realizar la protección catódica es mediante el empleo de ánodos de sacrificio. El empleo de ánodos de sacrificio es común en el caso de el tratamiento, ¿no es cierto?, y la protección de elementos de acero, debido a que, como hablábamos anteriormente, se basa este método en formar una pila con un metal que es activo, que es más reductor, de modo que este puede actuar como ánodo oxidándose, mientras que el acero actúa como cátodo. La tierra húmeda, si estamos hablando de elementos que se encuentran, ¿no es cierto?, enterrados, pueden jugar el papel de puente salino de la pila galvánica. Entonces vamos a ver en qué consiste químicamente y electroquímicamente este método de protección. En primer lugar, nosotros, como hemos venido mencionándolo anteriormente, un elemento que tenga un potencial de electrodo menor que otro actúa con respecto a este como ánodo. Y a su vez, si su potencial es superior al resto de la serie electroquímica, va a estar actuando como cátodo. En este caso, el hierro actúa como ánodo con respecto al cobre, por ejemplo, mientras que está actuando como cátodo con respecto al zinc, al aluminio y al magnesio. Por lo tanto el zinc como el aluminio o el magnesio pueden actuar como ánodos de sacrificio, sufriendo los procesos de corrosión, mientras que el hierro, unido a ellos, puede ser protegido y permanecer de esta forma inalterado. Como bien dijimos antes, entre los elementos o materiales que pueden utilizarse como ánodo de sacrificio se encuentran el magnesio, el zinc y el aluminio.
Vamos a empezar hablando del magnesio. Se usan para proteger la mayoría de las estructuras metálicas enterradas y esta es su principal aplicación. Los ánodos de magnesio de alto potencial se caracterizan por tener un mayor voltaje de circuito abierto que los ánodos de magnesio convencionales, por lo cual son utilizados en suelos con resistividades realmente altas, superiores, mayores a la de los ánodos, ¿no es cierto?, de magnesio comunes, que se utilizan para suelos con resistividades de unos 500 ohm por centímetro. Los ánodos de magnesio tienen un alto potencial con respecto al hierro y están libres de pasivación. Esa es una de sus mayores ventajas. O sea, no son capaces de recubrirse de una capa de óxido protectora que los autoproteja, ¿no es cierto?, a ellos mismos. Por lo tanto, están diseñados para obtener el máximo rendimiento posible en su función de protección anódica. Los ánodos de magnesio pueden ser entregados en forma descubierta o con un preempaque, el cual contiene un relleno de yeso, de bentonita y de sulfato que va a aumentar la eficiencia del ánodo. Los ánodos comunes, entonces, como dijimos al principio, se utilizan en terrenos de baja resistividad, con recubrimientos en mal estado e inclusive en algunos terrenos de alta resistividad que tengan recubrimientos que no demanden demasiada corriente y se dejan los ánodos de magnesio de alto potencial para aquellos suelos con resistividades realmente bastante elevadas. Los campos de acción de estos ánodos de magnesio la verdad es que son los terrenos, ¿no es cierto?, húmedos, pero no son recomendables para su utilización en agua de mar, en agua salina, ya que su elevada autocorrosión hace que los rendimientos sean muy bajos. Se usan en agua cuando la resistividad es mayor a 500 ohm por centímetro y el mejor campo de aplicación es en medios que poseen resistividad elevada entre 5.000 y 20.000 ohm por centímetro. El campo de acción también de estos ánodos abarca la protección de la mayoría de las estructuras metálicas que se encuentren enterradas y esta es la principal aplicación que van a tener. Como era lo que estábamos, ¿no es cierto?, mencionando, a diferencia de otros tipos de ánodos que se utilizan para proteger las estructuras de acero al carbono, como es el caso de los ánodos de zinc. Los ánodos de zinc tienen un alto rendimiento de corriente debido a que poseen un elevado potencial de disolución. Suele aconsejarse que el empleo se limite a aquellos suelos que tienen resistividades inferiores a los 5.000 ohm por centímetro, y su utilización debe cuidarse en presencia de agua dulce por temperaturas que estén por encima de los 65 grados, ya que pueden llegar a invertir su polaridad y hacerse catódicos en relación al acero y por lo tanto el acero actuar como ánodo. Se utilizan masivamente, sobre todo para la realización de la protección catódica en agua de mar. Entre las impurezas que más lo pueden afectar, las más perjudiciales son el hierro y el plomo, y se ha encontrado que porcentajes sumamente pequeños de hierro, inclusive mínimamente superiores al 0,01%, causan la pérdida de la actividad de este ánodo. Por eso hay que controlar cuidadosamente cuando se van a utilizar ánodos de zinc que el fabricante provea estos elementos, ¿no es cierto?, sin impurezas. ¿Cuáles son las aplicaciones de los ánodos de zinc? Los cascos de embarcaciones marinas, también los tanques de lastrado, condensadores, los tubos verticales en los pozos, estructuras y líneas sumergidas y ambientes en los cuales haya aguas saladas
o exista la presencia de vegetación. En cuanto a los ánodos de aluminio, sabemos que el aluminio también puede actuar como ánodo con respecto al hierro, que actúa como cátodo. Por sus características electroquímicas lo hacen, ¿no es cierto?, un material idóneo para ser utilizado como ánodo de sacrificio, aunque su empleo como tal es bastante reciente. Una de las desventajas que va a presentarse en el aluminio es la formación de una película de óxido de aluminio, o sea, de alúmina, que lo va a proteger. Esta película de óxido se forma de manera natural y esto lo hace muy resistente a la corrosión y por lo tanto poco plausible en que se comporte como un ánodo de sacrificio. Este es el fundamento de la anodización electrolítica del aluminio, que es una técnica mediante la cual se provee de dureza al metal y además se lo puede colorear, ¿no es cierto?, porque se forman unas estructuras en formas de celda. El óxido actúa formando estructuras en forma de panales que luego pueden sellarse con vapor o con agua caliente y en su interior pueden contener pigmentos que sirvan para colorear el aluminio, ¿no es cierto?, y hacerlo decorativo y deseable para industrias tales como la producción de partes para bicicleta o en la misma industria aeronáutica. Bien, antes de pasar a los ejemplos de laboratorio, podemos decir en cuanto a los ánodos de aluminio que suministran mayor eficiencia de corriente y menor consumo del ánodo que los ánodos de magnesio o los ánodos de zinc. También se utilizan en áreas salinas acuosas, con lo cual es necesario contar con menos ánodos para proteger una estructura dada. Cuando la conductividad del agua no es suficientemente alta, se prefiere utilizar los ánodos de zinc justamente para impedir esa pasivación anódica del aluminio. Pero a medida que se va avanzando en la tecnología de la producción de estos ánodos, su aplicación es la protección de embarcaciones marinas, la producción de cascos de barcos protegidos, ¿no es cierto?, con este tipo de ánodos, protección de muelles, de pilotes, de estructuras que se encuentren en aguas saladas donde las características hidrodinámicas puedan ser tomadas en consideración. Los ánodos de aluminio son recomendables y económicos en la protección de la corrosión en ambientes de aguas saladas, donde haya resistividad eléctrica usualmente baja. En esos casos, entonces, se trabaja con este tipo de ánodos que se fabrican colocando núcleos de acero en el interior de cada ánodo de aluminio para permitir la conexión eléctrica y para conectar con cables, ¿no es cierto?, en la forma en la cual el cliente lo requiera. Los ánodos de aluminio se pueden fabricar también a partir de aleaciones de con otros elementos y este tipo de tecnología se encuentra en desarrollo debido a que se busca trabajar con ánodos de aluminio debido a su menor costo en relación a los de magnesio y de zinc, justamente porque el aluminio es el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre. Por supuesto, la intensidad de la corriente anódica se va a calcular a partir de las leyes de Faraday, de acuerdo a las fórmulas que nosotros ya vimos en el módulo número 2 de este curso. Entonces, la intensidad se va a calcular en base a la forma geométrica que tengan los ánodos y además de la forma geométrica, el peso de los mismos, de acuerdo a fórmulas y rendimientos que ya se encuentran tabulados y que son provistos por los fabricantes
de este tipo de protección. ¿Cuáles son las ventajas y limitaciones de la protección catódica con ánodos galvánicos? La ventaja de estos métodos es que la instalación es fácil, más fácil que en los casos de la protección con corriente impresa. No se necesitan fuentes de corriente continua ni reguladores de voltaje. No van a provocar problemas de interferencia electrostática y realmente tienen bajos costos de mantenimiento. Las limitaciones son que las corrientes protectoras que suministran son limitadas, pueden ser ineficaces en ambientes de resistividad elevada, donde es preferible utilizar un método de protección por corriente impresa. El costo inicial que tiene esta instalación realmente es alto y hay un elevado consumo de ánodos en el caso de las estructuras que se encuentran enterradas, que están mal revestidas, y para aquellas que no tengan revestimiento en ambientes de agua de mar. Pero entre otras ventajas también se puede mencionar que permiten obtener una distribución de corriente uniforme y que se puede aumentar el número de ánodos con el mismo sistema de operación. Por lo tanto, bueno, hay que tener muy en cuenta cuál es el tipo de ambiente en los cuales se los va a utilizar. El siguiente es una experimentación en el laboratorio para aquellos que, además, ¿no es cierto?, de estar recibiendo esta información para el trabajo dentro de la industria, también deseen hacer docencia dentro de la universidad. Es una experimentación de un ejemplo de protección catódica con un ánodo de sacrificio. Y solo se necesita una placa de Petri que contenga un clavo de acero que se encuentra unido o soldado mediante un hilo de cobre a una placa de zinc. En otra caja de Petri vamos a introducir en una disolución que es la misma que para el caso anterior, un clavo testigo. ¿Y en qué va a consistir la disolución en la cual hay que colocar este clavo que se encuentra unido mediante un hilo de cobre a una placa de zinc? Vamos a utilizar una disolución 2-monar de ácido clorhídrico en agua oxigenada y sulfocianuro de potasio. ¿Cuál es la función del sulfocianuro de potasio? El anión forma un complejo rojo fuertemente coloreado cuando reacciona con el ion hierro más 3. Este complejo rojo fuertemente coloreado entonces nos está indicando a través de esta reacción en la cual la disolución toma un color rojizo característico de la oxidación del hierro, nos indica entonces la presencia de esos productos de oxidación. Al cabo de 1 o 2 minutos, esto es lo que se observa en esta disolución de ácido clorhídrico, agua oxigenada y sulfocianuro de potasio. El clavo testigo, sin ninguna protección, comienza a oxidarse fuertemente. Por supuesto, no se trata de un clavo de acero inoxidable, sino de un clavo de acero al carbono, mientras que la oxidación se retarda notablemente cuando este clavo se encuentra unido al cable de cobre que está sujeto a la placa de zinc. Pero si el hilo que mantiene unido el clavo de acero al carbono a la placa de zinc se cortara, al cabo de pocos minutos se observaría una coloración tan intensa como la que hemos podido observar en el clavo testigo, y es lo que ocurre aquí. Una vez que cortamos el cable de cobre, eliminando la protección del zinc,
la coloración, ¿no es cierto?, es tan intensa como la que ha ocurrido con el clavo testigo, evidenciando, ¿no es cierto?, a diferencia de lo que ocurría anteriormente, la oxidación y los productos de esta oxidación en esta disolución de carácter ácido. De esta forma hemos visto una introducción y hemos visto algunos conceptos relacionados con la protección catódica. Luego, más adelante, vamos a tener la charla y la interacción con un experto de la industria del petróleo que nos va a hablar acerca de otros métodos de protección contra la corrosión que se utilizan dentro de esta industria y que implican nuevas formas y nuevos métodos de poder proteger las estructuras en estos ámbitos en los cuales, ¿no es cierto?, se trabaja en ambientes húmedos en la tierra, ¿no es cierto?, que constituyen verdaderos electrolitos que dañan aquellas tuberías o aquellas partes, ¿no es cierto?, de los equipos que no cuenten con la protección adecuada.